Bueno, gente, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Luis Tapia y hoy deseo comenzar con una serie de videos con los cuyo objetivo es preparar las pruebas ICFES en el área de física. Y el objetivo de estos videos es mejorar nuestras capacidades para enfrentarnos a preguntas de opción múltiple que involucren procedimientos, preguntas en las cuales tengamos que hacer interpretación de gráficas, por ejemplo, preguntas en las cuales se involucren los principios de la física para llegar mejor preparados a las pruebas ICFES. Entonces, pues vamos a comenzar con un tema poco común, o más bien, sí, poco común, que es el de electricidad, resistencias en serie y en paralelo, circuitos. Entonces, vamos a enfrentarnos a 3 preguntas de opción múltiple que tienen que ver con resistencias en serie y en paralelo. Entonces, la primera pregunta nos dice que tenemos dos resistores, uno de 5 ohmios y otro de 20 ohmios. Ellos se conectan en serie y luego en paralelo a una batería que tiene un voltaje de 12 voltios, como la batería de un carro. Entonces, la primera pregunta: ¿cuál es la resistencia equivalente para las conexiones en serie y en paralelo de este circuito? Entonces, tenemos que encontrar una resistencia en serie y en paralelo. La segunda pregunta: ¿qué configuración o qué conexión toma más corriente de la batería y cuál es el valor de esta corriente? Entonces tenemos también 4 opciones. La conexión en serie con una corriente de 12 amperios es la primera opción. La segunda, la conexión en paralelo con corriente de 6 amperios. La tercera, la conexión en serie con corriente de 3/5 de amperios. Y D, la conexión en paralelo con corriente de 3 amperios. Entonces nos dan estas 4 opciones también en esta pregunta. Y la siguiente pregunta tiene que ver con una resistencia equivalente, pero ya esta resistencia equivalente es un poco más construida. Aquí tenemos una resistencia de 4 ohmios, de 1 ohmio, de 3 ohmios, de 3 ohmios, de 2 ohmios y de 2 ohmios. Y esta es la configuración. Entonces la idea es encontrar de toda esta configuración, ¿sí?, la resistencia equivalente entre estos dos puntos. O sea, reducir todas estas resistencias a una sola resistencia equivalente. Ese es el objetivo. Y nos dan nuevamente 4 opciones. Una resistencia que la resistencia equivalente es de 8 amperios, de 8 ohmios, de 15 ohmios, de 3 ohmios y de 9 ohmios. Bueno, en este momento del video, pues les recomiendo que pausen el video, le den una pausa e intenten resolver este ejercicio por los medios, por sus propios medios o por el conocimiento que ustedes tengan. De tal forma que cuando yo resuelva el ejercicio, pues ustedes puedan comparar si iban bien por buen camino o no y corregir. Y recuerden también que no hay una única forma de resolver los ejercicios. Un ejercicio puede resolverse de varias formas. Entonces, pues los invito a que le den una pausa al video e intenten resolver el ejercicio por sus propios medios. Bueno, entonces ahora vamos a hacer el procedimiento de los ejercicios propuestos de resistencias en serie y en paralelo. Entonces el primer ejercicio nos dice que teníamos dos resistencias, una de 5 ohmios y otra de 20 ohmios, y que se conectaban en serie y en paralelo. Entonces, pues simplemente tenemos que recordar que cuando tenemos dos resistencias en serie, que es una seguida de la otra, pues simplemente
sumamos algebraicamente la resistencia 1 y la resistencia 2. ¿Cómo son dos resistencias en serie? Por ejemplo, si yo tuviera una resistencia así, ¿cierto? Que llamemos la R1 y luego le conecto otra resistencia R2 en serie. Esto es una resistencia, estas son dos resistencias en serie. Ahora, supongamos que tenemos dos resistencias en paralelo. ¿Cómo serían dos resistencias en paralelo? Dos resistencias en paralelo sería así, por ejemplo. Digamos, esta se llamaría R1 y tendría otra así, R2. Y estas serían dos resistencias en paralelo. Entonces, cuando tenemos dos resistencias en serie, utilizamos, para hallar la resistencia equivalente, utilizamos esta ecuación. Y cuando tenemos dos resistencias en paralelo, utilizamos esta ecuación de aquí. Entonces, la primera parte de resistencias en serie es relativamente sencilla, porque entonces tendríamos que la resistencia equivalente sería igual a la suma algebraica de las dos resistencias, que tendríamos 5 más 20 ohmios, con lo cual la resistencia equivalente nos quedarían 25 ohmios, ¿verdad? Una ecuación un poco más complicada es la resistencia en paralelo. Entonces vamos a guardar este resultado por acá. Es 25 ohmios en serie. Ahora vamos a buscarla en paralelo, ¿cierto? Voy a escribir otra vez acá. 25 ohmios. En paralelo nos dice que el inverso de la resistencia equivalente es la suma de los inversos de las resistencias. Entonces, podríamos escribir 1 sobre la resistencia equivalente sería igual a 1 sobre 5 más 1 sobre 20. ¿Cierto? ¿Eso cómo nos daría igual a qué? Esto nos daría igual a... aquí tendríamos que 20 es el mínimo común divisor. 20 en 5 quedan 4 veces. 4 por 1, 4. Más 20 en 20, 1 por 1, 1. ¿Cierto? Con lo cual el inverso de la resistencia equivalente sería 5 veinteavos, ¿cierto? Entonces, quinta de 5, 1. Quinta de 20, 4. De aquí podemos concluir que la resistencia equivalente es 4 ohmios. Porque tenemos que sacarle el inverso a este lado y a este lado, ¿cierto? Entonces me quedaría aquí 4 ohmios. Sería mi resistencia equivalente. Bueno, la segunda pregunta me pregunta cuál de las dos conexiones en serie o en paralelo le quitan más toman más corriente de una batería de 12 voltios, ¿cierto? Entonces aquí utilizamos la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a la multiplicación de la corriente por la resistencia. Y aquí vamos a poner la resistencia equivalente que encontramos en el ejercicio. Entonces aquí vamos a ponerla en serie. Y aquí vamos a ponerla en paralelo.
¿sí? Y la que nos dé mayor corriente, pues es la que más gasta la batería, o que más rápido gastaría la batería. Entonces tenemos que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia equivalente. Y yo necesito despejar cuánto vale la corriente. Entonces, si yo quiero despejar cuánto vale la corriente, esta resistencia equivalente que está multiplicando la paso a dividir. Entonces, la corriente valdría el voltaje sobre la resistencia equivalente. En el caso de serie, nosotros tuvimos que la corriente, que la resistencia equivalente eran 25 ohmios. Tenemos una batería de 12 voltios, ¿cierto? Epa. Es un voltaje de 12 voltios y la resistencia equivalente que nos dio 25 ohmios. Ok, entonces en este caso la corriente me daría 12 25avos de ampere, ¿cierto? En serie. Ahora en paralelo pues lo mismo, tendremos que utilizar la corriente igual al voltaje sobre la resistencia equivalente. Pero recordemos que la resistencia equivalente en paralelo nos dio 4 ohmios. Entonces, la corriente sería igual a 12 voltios dividido 4 ohmios. Entonces, eso nos daría que la corriente cuarta de 4, 1, cuarta de 12, 3. Nos daría 3 amperes. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál sería mayor? 3 amperes o 12 25avos de ampera. La corriente que es mayor es 3 amperes aquí. Entonces, por lo tanto, este sería la conexión que más rápido gastaría la batería de un automóvil, por ejemplo, porque me está gastando 3 amperes. Y en este caso, 12 25avos es menor que 3 amperes. Finalmente, continuando con el tercer ejercicio propuesto, pues tenemos que encontrar la resistencia equivalente de toda esta malla de resistencias. Entonces vamos a comenzar pues con una parte del circuito y vamos a encontrar resistencias equivalentes sucesivamente. Entonces estas tres resistencias que tengo aquí, vamos a empezar con estas tres resistencias que tengo encerradas en azul, ¿sí? Como podemos ver, si yo me olvidara de esta parte de las resistencias, pues estas resistencias estarían en serie. La resistencia de 1 ohmio con la resistencia de 3 ohmios con la resistencia de 2 ohmios estarían en serie. Por lo que ya vimos, la resistencia equivalente de tres resistencias en serie, pues es simplemente la suma de las tres, ¿cierto? Donde tendríamos que sumar 1 ohmio más 3 ohmios más 2 ohmios, ¿cierto? Por lo tanto, la resistencia equivalente sería de 6 ohmios. Entonces, eso quiere decir que todas estas tres resistencias las puedo cambiar por una única resistencia equivalente de 6 ohmios. Cambiar de color un momento. Entonces, como dije, estas tres se pueden cambiar por una. Y la resistencia sería de 6
ohmios. Listo. Entonces me quedan ahora una de 4, una de 3 en paralelo con una de 6 ohmios y una de 2 ohmios. Nuevamente me voy a olvidar de todo lo otro y de toda la otra parte del circuito y voy a concentrarme en esta parte del circuito, donde tenemos dos resistencias en paralelo. Entonces, como ya vimos en los ejercicios anteriores, la resistencia, el inverso de la resistencia equivalente es igual a la suma del inverso de las resistencias R1 y R2, ¿cierto? Entonces, esta resistencia equivalente, nuestro objetivo es encontrar cuánto vale esta resistencia equivalente. Entonces, 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre R1. R1 es 3 ohmios. Más 1 sobre... olvidemos por un momento de los ohmios. 1/3 más 1/6. Entonces aquí simplemente podemos utilizar el mínimo común divisor. 6 en 3, 2 veces, 2 por 1, 2. Más 6 en 6, una vez. 1 por 1, 1. Lo cual nos quedaría 1 sobre la resistencia equivalente igual a 3/6. Ahora tengo que sacar el inverso. Entonces paso este R a la resistencia equivalente arriba, entonces paso este 3 abajo y este 6 arriba, con lo cual me quedaría la resistencia equivalente igual a 6/3. Entonces puedo sacar tercera 1, tercera 2. Entonces la resistencia equivalente sería igual a 2 ohmios. Entonces simplemente todas estas dos resistencias en paralelo las puedo cambiar por una resistencia única de 2 ohmios, ¿cierto? Bien, y pues finalmente nuevamente llegamos a que resistencias en serie es igual a la suma de las resistencias. Entonces en este caso la resistencia equivalente sería igual a 4 más 2 más 2 ohmios. Y la resistencia equivalente sería igual a 8 ohmios. Entonces todo ese circuito podría resumirse en una única resistencia de 8 ohmios. Una resistencia equivalente. Bueno, espero que las respuestas les hayan dado igual que a mí. En cualquier caso, pues no se desanimen, sigan estudiando y pues comparen sus resultados con los míos y vean que pueden corregir. Bueno, muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión.